Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor nos invita a entrar un poco en esa pregunta cuestionadora. ¿Somos verdaderamente servidores nosotros? Fíjense, mañana que va con esta parábola o sobre una realidad que Jesús mismo estaba viendo. A pesar de ya lleva. Pero ya el peón, el capataz o lo que sea, en la estancia, en la granja, o las mismas chicas, señoras que nos ayudan en la casa. O tu peina, o yojera, y que tuve muy la tembiú, porque se ya hace nada más, se ya merendada, y que tuve fulana, o sea, aquí nos hace entender con una realidad que también hoy en día sucede, ¿verdad? Eso es lo que sucede en nuestra propia vida. Y entonces después Jesús dice, nosotros, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Qué es lo que hacemos? Porque al final de cuentas, después de toda esta reflexión, Jesús dice, ¿será que nosotros debemos mostrarnos, después dice, hasta agradecidos con esa persona porque oyapona oína peaguri, upeanagola ujina curia lleva, upeagolas enviapoil? Eso es lo que nosotros enseguida pensamos. Y eso es lo que el Señor también nos está diciendo a nosotros. ¿Será que el Señor, verdad, nos tiene que volver a recordar una y otra vez que había sido nosotros estamos para servir? Es decir, con Angañandé ya tomara la parte de ese trabajador, de ese servidor que fue contratado. Upearaña ñemboujina curia lleva con mundo apeari. O sea que el camino de vida nuestro es un camino de servicio. Eso es lo que nos está queriendo enseñar, por una parte, el Evangelio de Jesucristo. Pero de otra manera, Lucas, sobre todo, que insiste mucho en lo que es el Texacuá. Lleva. Upe Texacuá, dice, inañande hoy, ñamaña, ya es chamba, evaloño y cotemea. Pero sobre la misma realidad de la comunidad. Entonces, ñandé, diga, tú y la yaye queja. Diga, tú y entonces la opella, no se ya poma curipea, se ya poma curiamo. O si no, peor todavía. Si el año considera hoy de patrón, APM ya pone a las APM a las 6 potas, se dan cuenta. El Señor hoy nos está invitando a que todos nos sintamos como verdaderos trabajadores. El Señor hoy nos está pintando y nos está diciendo que el Evangelio de Jesucristo, lo que Él nos trae y que tenemos que aprender es a servir siempre. Y por eso después vienen estas preguntas retóricas a Yahweh. Jesús dice, él mismo dice, deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Eso tendrá que hacer. Así también ustedes, dicen, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan más bien, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Queridos amigos, esta enseñanza es demasiado profunda para nosotros. Ñandé entonces ñañamindu uana, yaheshana, yaicuana, ñamañapona, yepapeña de yara ñandejina. A ver si nosotros hemos entendido que nuestro camino, que nuestra forma, ¿verdad?,
de actuar en nuestra comunidad con nuestros hermanos debe ser aquella siempre de la disponibilidad total. Haupenda eyana la ñandeña, eyana upebe, ayebaña reclamaye. El servicio es una donación total, es una entrega total. Aramoitea lleva ñandeña se llama hoy justamente con el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que nos decía que el servicio es lo esencial. ¿Para quién está, dice, ese lugar de la derecha y de la izquierda cuando el Rey de la gloria, es decir, cuando Jesús asuma su mesianismo, la gloria y el triunfo? Y ahí decía, ese lugar está para aquellos que ya fue destinado. Y Jesús al final les explica y les dice, el que quiera verdaderamente triunfar, el que quiera ser el primero, y bueno, que se haga servidor de todos. El que quiera verdaderamente entonces triunfar y llegar a esa gloria que el Señor nos ofrece, entonces que se haga el último de todos, que se haga el servidor. Y eso hoy el Señor nos está diciendo. Y bueno, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro propio deber. Que así sea. Que así sea.